Eh, Cuando el IEPFA me propone el desarrollo de un curso sobre principios globales de derecho tributario, me crea un fuerte compromiso, porque efectivamente, si hay un tema en el cual hoy cualquiera que pueda estar interesado en nuestra materia tiene que darle una prioridad, es a la enorme influencia que la globalización en general y la innovación legal que la globalización está produciendo efectos primordiales para la comprensión de lo que está pasando. Es decir, si hoy uno no se sume en la orientación global del ordenamiento tributario, difícilmente va a poder entender qué es lo que está pasando con cada uno de los sistemas tributarios nacionales y mucho menos va a entender cuáles son las orientaciones o la perspectiva de ese sistema tributario nacional en el momento actual en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque realmente hoy el planteamiento del derecho global ya no es un planteamiento de derecho líquido, no es un planteamiento de Teubner, no es un planteamiento absolutamente utópico o idílico, sino que realmente estamos comprobando cómo se están manifestando y cómo se están verificando orientaciones globales que inmediatamente suscitan expectativas en cada uno de los estados que son libres de aceptarlas o no, pero que, para entendernos, si no las aceptan, pierden oportunidades de participación en las organizaciones internacionales de gobernanza fiscal y financiera. No nos engañemos, uno puede no aceptar lo que decidan las recomendaciones del G20, uno puede no aceptar las recomendaciones del Comité Tributario de las Naciones Unidas, uno puede no aceptar lo que define la OCDE, pero se arriesga a quedar excluido. Es decir, el tema del soft law en materia internacional se ha impuesto con toda determinación. Cuando hablamos de soft law, estamos hablando de un derecho que no está en los tratados, que no forma parte de las costumbres, que no forma parte de los principios tradicionales del derecho internacional, pero que tiene la ventaja de poder convocar en la gobernanza global absolutamente a todos los estados. ¿Por qué? Porque es una participación que se basa en el consenso, que se basa en la informalidad, que se basa en el acuerdo recíproco y en las concesiones recíprocas para llegar a un resultado que se entiende puede ser útil para cada estado. Por lo tanto, si hoy hablamos de principios globales, podríamos hablar de principios de soft law. Lo que no deja de ser curioso o paradójico es que son principios que están alterando, modificando y orientando lo que era uno de los dogmas irremovibles en el derecho tributario, cuál es la soberanía de cada estado. Hasta ahora, ustedes en cualquier manual de derecho tributario convencional verán la definición de que
el poder o la potestad tributaria es un elemento propio de la soberanía del Estado. Es un elemento propio del poder de imperio del Estado. Y no le tienen que prestar atención a este concepto, en el bien entendido, que no es el mismo concepto del siglo XIX de soberanía fiscal, que no es el concepto del Estado por sí solo regulando con autonomía todo lo que atiene a su territorio, a su población, a la riqueza que se genera en su ámbito geográfico, sino que se trata de una soberanía coordinada, de una soberanía sometida a todo tipo de transacción, en el sentido noble de la palabra, para conseguir determinado tipo de objetivos. Esa soberanía de consenso es la que está imponiendo y que está creando una nueva dimensión del derecho tributario en todos los aspectos importantes de la materia. Si nosotros hoy en día no prestamos atención a las recomendaciones del G20, no podemos entender ni el concepto de planificación fiscal agresiva, ni el concepto de erosión de bases imponibles, ni el concepto de desplazamiento de beneficios a jurisdicciones no cooperativas y paraísos fiscales. No podemos entender la creación de valor sin actividad económica de las empresas multinacionales y de los muy ricos en cada uno de nuestros países que resisten el compromiso solidario, el compromiso colectivo de pagar sus impuestos como retribución a los bienes y servicios públicos a los que cada ciudadano de cualquier comunidad tiene derecho. Por lo tanto, estamos de algún modo configurando una noción de impuesto que va mucho más allá de la coacción. Estamos configurando una noción de impuestos que no tiene necesariamente su punto fuerte en la coacción, en la coerción, sino en la lógica de la reciprocidad. El Estado tiene que ganarse los impuestos que exige, dando los bienes públicos, colectivos y generales que satisfacen a la comunidad. Pongamos por caso la pandemia, el sistema de salud, pongamos por caso la escuela, el sistema educacional, pongamos por caso el medio ambiente, la protección frente al cambio climático, pongamos por caso la digitalización, la tutela o la defensa contra las estructuras oligopólicas de las plataformas digitales que amenazan con crear mayor desempleo y desocupación en los próximos años y que amenazan con interferir seriamente en los comportamientos personales de nuestras vidas para ajustar nuestros comportamientos a sus lógicas de mercado. Todos estos temas tienen una profunda relación íntima. Y tienen una profunda relación íntima, ¿por qué? Porque la globalización, que tiene un aspecto absolutamente negativo y un aspecto positivo, hoy en día está en crisis porque se enfrenta con la recuperación del concepto de Estado. Ahora me explico. ¿Qué quiere decir esto? Que la globalización tal como la hemos vivido en los últimos 20, 25 años ha sido un camino singular de ida. Venían los inversores extranjeros, aprovechaban los recursos naturales, aprovechaban los mercados locales, se llevaban los beneficios a zonas de protección fiscal, de inmunidad e impunidad fiscal. Y no dejaban prácticamente nada. Es decir, cuando se retiraban quedaba el desierto. Ahora, la globalización tiene que medirse con lo que podemos llamar el derecho a la protección fiscal. Y el derecho a la protección fiscal, que es un principio del G20,
no es un principio revolucionario o un principio fruto de la radicalización de ninguno, es un principio del G20 que nace cuando advierte que la globalización condena a muerte la supervivencia de los estados. Un estado sin renta no puede sobrevivir. Por lo tanto, cuando estamos hablando ahora de derecho a la protección fiscal, estamos hablando de un principio fundamental del G20, asumido por las Naciones Unidas, asumido por la OCDE, y en virtud de la cual cada Estado tiene el derecho para disciplinar la base de imposición en su propio territorio. Y esto supone la capacidad jurídica de gravar todo tipo de riquezas que manifiesten capacidad contributiva dentro de su territorio y en el ámbito de su actuación política. Claro, es un principio fundamental, es un principio básico para entender una globalización que tiene que cohabitar, y no desde hace mucho tiempo, sino desde la aprobación del plan BEPS del G20, desde el 2015, tiene que cohabitar con el retorno del Estado. Bienvenido, Estado, has vuelto. Y ese Estado que ha vuelto, que está en el marco de una globalización, tiene que aprender a defender sus propias estructuras. Claro, aquí nos encontramos con un problema que es un problema fundamental, y es que el Estado ha sido víctima de una agresión sistemática durante la pasada globalización. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ha perdido lo que se denomina su poder simbólico. Ha perdido su capacidad para ser el primero entre pares. Ha perdido toda posibilidad de enfrentarse y confrontarse con la economía de mercado. A partir del momento en que el Estado sufre la pérdida del poder simbólico, es decir, no es reconocido como la primera figura del territorio, se imponen los intereses egoístas, se imponen los intereses sectoriales, se imponen los intereses de los lobbies y de los asesores fiscales. Se produce la ocupación del Estado por intereses contrarios al interés desinteresado público. El drama del Estado que se vive en Latinoamérica, pero que también se vive en Europa, y también se vive en los Estados Unidos, y también se vive en cualquier lugar del mundo, es que hubo una utopía neoliberal que trató de capturar el poder del Estado para ponerlo al servicio de la economía de mercado y de la competencia de los grandes grupos y de los sectores más ricos de cada una de las comunidades o sociedades en las que vivimos. ¿Qué es el antiestado? Ahora bien, que esa recuperación se produzca a merced del G20 indica algo muy importante, que víctima de la globalización no es solo el mundo en vías de desarrollo, no es solo aquellos países más pobres, sino que también los países ricos sufrieron la extorsión, sufrieron la corrupción, sufrieron la agresión de los mismos sujetos, de los mismos agentes de la globalización en todo el mundo. Por lo tanto, si en este momento nosotros queremos plantear un análisis del derecho tributario, ese análisis del derecho tributario tiene que ser sincrónico con lo que está pasando alrededor nuestro. Lo que está pasando alrededor nuestro tiene una expresión muy clara. Hay toda una serie de temas que han puesto en crisis la capacidad del Estado para recaudar los fondos suficientes que necesita para ofrecer los bienes públicos a sus ciudadanos y que ahora tiene la oportunidad de recuperar. Primero, afrontando el tema
de los principios en la gobernanza fiscal. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de que probablemente la formalización excesiva del derecho tributario, la exasperación del keynesianismo, de la teoría pura del derecho, a efectos de evitar la intervención pública, la parcialidad pública en favor de su población, tiene que verse desbordada, corregida, rectificada, modificada. Es imposible que ningún Estado pueda asumir los deberes con sus ciudadanos si no se apoya en los principios de creación de riqueza y de distribución de riqueza que más favorecen a la mayoría o a la mayor parte de los sectores sociales más desfavorecidos. Pero esto no es una construcción ideológica, es una construcción de supervivencia. El Estado sin renta es simétrico a la renta sin Estado. Hay en este momento todo un fondo de casi más del 40% de la inversión directa extranjera que va con destino a los paraísos fiscales. Esa es la creación de valor sin actividad económica. Es el valor que se ha creado en Argentina, que se ha creado en Chile, que se ha creado en México, que se ha creado en Italia o que se ha creado en España y que se desvía para constituir puro valor económico de las empresas transnacionales y multinacionales. Lo mismo pasa con ese famoso 1% de la población que recibe beneficios extraordinarios y que tiene enormes dificultades de reconocer su deber social. ¿Por qué? Porque se atribuye el mérito de su riqueza a su propia capacidad personal, cuando ese mérito, en todo caso, lo tiene el Estado, que le ha facilitado educación, que le ha facilitado infraestructuras, que le ha facilitado todas las posibilidades de desarrollo para que pudiera crecer y poder así realizar su actividad económica, su actividad personal. Nadie es dueño de su propia riqueza. Su propia riqueza depende de todos nosotros, de todos los demás que estamos en esa sociedad. Por lo tanto, esa renta sin Estado que se va yendo cada día tiene que quedar en parte allí donde se origina, donde se realiza la actividad económica y se crea el valor fiscal con actividad económica. El pago del impuesto es el único componente que puede significar el puente entre el individuo y la comunidad. Es el único elemento de redistribución justa y equitativa de la renta de la riqueza nacional. Por lo tanto, esos principios que nosotros ahora incorporamos a nuestra reflexión son principios que en el fondo, no son nuevos, son los principios clásicos, son los principios que ya a principios de los años, a principios del siglo XX, Benvenuto Griziotti, el creador de la escuela de Pavía, el maestro, entre otros, de Dino Harach, de Mario Pugliese, de Ezio Vanoni, desarrolló con la idea de una finanza que llamaba finanza funcional, es decir, el hecho tributario no es un hecho técnico, el hecho tributario no es un hecho jurídico, el hecho tributario es un hecho político, sociológico, económico, psicológico, jurídico y técnico. Es todo lo que uno tiene que visualizar cuando se pone a leer la figura impuesto o la figura tributo. No se puede entender el tributo solo en la ley, solo en el reglamento, solo en la circular. El impuesto es mucho más que eso. Y por supuesto que en esa lógica es cuando tiene que prevalecer la simetría entre lo que uno paga y lo que uno recibe. Efectivamente, el Estado tiene un compromiso, pero es un compromiso genético
con los ciudadanos. Se paga impuestos a cambio de recibir bienes públicos, que no necesariamente hay que recibirlos hoy, que se pueden recibir cuando mis hijos sean mayores, que se pueden recibir cuando yo sea mayor, pero que tienen que existir, tiene que haber una contraprestación aproximada entre lo que yo pago y lo que yo recibo, porque ahí está la legitimidad de establecer impuestos. El impuesto no es un sacrificio exorbitante que solo sirve para pagar al burócrata. El impuesto es mucho más que todo eso. Y por lo tanto, el Estado tiene que ser el primer sujeto sensible a ese mucho más, sabiendo que en circunstancias adversas, en circunstancias desfavorables, podrá responder en más o en menos, pero siempre manteniendo la tendencia. Y la tendencia es muy clara: salud, educación, vivienda, trabajo, creación de empresas, de la comunidad para la comunidad. En ese marco estamos hablando de complejidad, pero estamos hablando de complejidad y no de complicación. Como decía un autor, construir un Airbus es complicado, porque tiene millones de piezas, pero no es complejo. Hacer una mayonesa, en cambio, es complejo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la complejidad viene en sistemas en los que hay elementos interconexos, interdependientes, que no equivalen al conjunto, que no es igual el todo que las partes. Y entonces estamos hablando de sistema tributario, y entonces estamos hablando de sistema financiero, y entonces estamos hablando del sistema medioambiental, y entonces estamos hablando de pandemia, y entonces estamos hablando de sistema de digitalización. Es decir, todos los fenómenos más importantes de nuestra vida que nos están pasando hoy son sistemas complejos. ¿Qué quiere decir básicamente sistemas complejos? Son sistemas que pueden explotar por razones mínimas, por causas menores, no lineales. Son sistemas sorpresivos. Basta que alguno de los agentes o elementos dentro del sistema se desvíen de lo que se establece como sus funciones típicas para que se produzca un riesgo sistémico, para que se produzca un desastre en cadena. Imagínense ustedes el ejemplo más claro que les pongo ahora a la vista: Fukushima, en Japón. Estamos hablando de la central nuclear. ¿Por qué? Porque primero hubo un terremoto. El terremoto provocó un tsunami y el tsunami provocó o cuasi provocó la explosión de la central nuclear. Eso es la metáfora del sistema complejo. Desde un terremoto a una central nuclear sin que nadie se perciba, sino en el momento en que los hechos se producen. Estamos en esta situación de crisis. Estamos en una sociedad en crisis, pero no en crisis, insisto, ideológica, no en una sociedad en crisis, insisto, en sentido político, no en una sociedad en crisis en sentido coyuntural. No, en crisis porque se ha impuesto la complejidad como sistema en casi todos los aspectos de nuestra vida. Y por lo tanto, si hay complejidad, hay riesgo sistémico. Recuerden la explosión de la crisis financiera del 2008. Recuerden las explosiones de los cambios climáticos ahora, con las inundaciones, los terremotos, los desastres pseudo llamados naturales, que son desastres sociales. Recuerden el deshielo en el Ártico, en la Antártida, y van a ir entendiendo que cada uno de esos fenómenos no son previstos por nadie. Ocurren porque los agentes se revelan
contra el sistema y buscan su propia autoorganización. Lo mismo pasa con el sistema jurídico, lo mismo pasa con el sistema tributario. Todo esto es lo que tenemos que desarrollar en este curso denominado inocentemente Principios Globales de Derecho Tributario. Gracias.